Muy buenos días, hermanos, gracias por acompañarnos una vez más y permitirnos entrar a sus hogares. Y de la misma manera, les pido que en este momento permitan que la palabra de Dios, la verdad de Dios, entre a sus corazones, entre a sus mentes. Sabemos que muchas cosas están sucediendo, la vida está cambiando para muchos de nosotros de muchas maneras, pero Dios nunca cambia, su palabra nunca cambia y sabemos que Él es el mismo siempre. A pesar de todo lo que está pasando, que sea Él que se mueva en nuestros corazones y que traiga esperanza y que traiga vida a nuestros hogares. Les pido que preparemos nuestros corazones y nuestras mentes para poder entrar en un momento de adoración y un momento de agradecimiento a nuestro Dios. Padre, gracias por la esperanza que tenemos en ti. Gracias, Señor, porque sabemos que a pesar de todo lo que está pasando, Señor, tú sigues en tu reino y tú sigues en control, Señor. Y Padre, tú nos das esperanza, Señor. Gracias por esa esperanza que podemos tener en ti, aún en todo lo que está sucediendo, Señor. Nos enfocamos en tu verdad, Señor. Y gracias, Padre Santo, porque en esta mañana, Señor, podemos adorarte, podemos honrarte, Señor. Y Padre, podemos tomar de esa verdad, de esa esperanza que tú traes a nuestros corazones una vez más, Señor. Gracias por todo lo que nos das. En tus manos ponemos todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, una vez más por acompañarnos. Y gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Les amo, les bendigo, un abrazo a la distancia, se cuidan y que su semana sea bendecida. Y permanezcamos en esa paz y en esa esperanza que tenemos en Dios, que tenemos en Cristo. Gracias una vez más, se les ama y se les quiere. conocerte. Quiero
conocerte cada día más, a ti entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Que estás sentado, que estás sentado en el trono, que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte. Quiero conocerte cada día más, a ti entrar en tu presencia y adorar. Revélanos, Señor. Revélanos tu gloria,
sea la honra y el poder. Por los siglos de los siglos, Señor, a ti sea la gloria y la honra y el poder y todo el honor y el dominio, Señor. Te alabamos, te exaltamos, Señor, porque eres santo, Señor, porque eres bueno, Dios. Tú nunca cambias, tu corazón permanece fiel, por siempre y por siempre, oh Jesús. Hermoso Dios, te alabamos, oh Dios, con todo nuestro corazón y todo nuestro ser y toda nuestra vida te entregamos solo a ti, Señor. Sí, Señor. Sé exaltado, Señor. Buenos días, familia Cornerstone Latino. Como siempre es un honor estar con ustedes para compartir la palabra de Dios. Y si usted es nuevo, también le quería dar la bienvenida. Mi nombre es Jesse González, soy el pastor de la iglesia Cornerstone Latino en la ciudad de Anaheim, California. Y la próxima vez que abramos las puertas, pues los esperamos aquí con brazos abiertos y para darles el saludo y el abrazo que se merece, ¿ok? Si usted tiene preguntas o quisiera saber más acerca de nuestra iglesia, por favor simplemente mándenos un email o suscríbase también a nuestro YouTube y así puede ver también las enseñanzas y los estudios bíblicos. Y usted puede comentar también para así poder mantenernos conectados, ¿ok? La semana pasada celebramos el gran triunfo, la victoria de Jesús sobre la muerte y el pecado, y es la esperanza de nuestra vida, ¿verdad? Es la esperanza de vida y algo que debemos celebrar todos los días de nuestra vida, ¿verdad? Desde que Dios está con nosotros, es por nosotros y está en nosotros por el poder de su Espíritu Santo. Y porque Cristo vive, usted y yo también vivimos, ¿ok? Porque el Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos es el mismo que habita en usted y que habita en mí y que nos da esta posibilidad de tener una vida victoriosa, una vida hermosa, una vida abundante, porque tenemos relación con el Dios Todopoderoso a través de la sangre de Jesucristo, ¿ok? Hablando de la sangre, la semana antepasada conversamos acerca del pacto de sangre y vimos a través del Antiguo Testamento cómo Dios tenía un plan desde la fundación del mundo para la redención de la humanidad. Y no puedo entrar mucho a lo que hablamos la semana pasada, así que como mencioné en YouTube usted puede encontrar esas enseñanzas. Y bueno, solamente es una, porque esa es la segunda parte, así que no se va a perder mucho. Así que les animo a que entren y vayan estudiando lo que conversamos para que podamos seguir juntos, sigamos adelante en este estudio. Pero, anyway, hablamos de esta importancia, de este principio tan importante de la sangre, el valor de la sangre de Jesús para nosotros, y cómo Dios instituyó eso. Y hoy vamos a tocar bastantes escrituras que van a hablar acerca de este pacto de sangre que tenemos con Dios. ¿Okay? Lo que hizo Jesús fue la bendición más grande. Obviamente no tengo las palabras para expresarlo y no podemos menospreciar eso. Dice en Hebreos 10:29, dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteará al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? ¿Okay? E hiciere afrenta al Espíritu de gracia. ¿Okay? Entonces no lo tomamos livianamente para nada, al contrario, es lo más valoroso para nosotros y para Dios, porque entregó a su Hijo unigénito para que nosotros podamos tener esta vida. Entonces, hoy quiero tocar otra parte de ese principio del pacto. Ese es el tema, el pacto que hizo Dios con la humanidad, con nosotros. Y como este pacto puede ser, obviamente es de gran bendición para nosotros, pero puede ser de aún más bendición de lo que tal vez nosotros entendamos. Y cómo este pacto puede exponer
las cosas que perjudican en nuestro crecimiento espiritual en nuestra vida, ¿ok? Pero antes que nada quiero orar, quiero darle gracias al Señor, así que ¿por qué no encomendamos este mensaje y nuestros corazones al Señor? Señor, te entregamos todo, te entregamos completamente todo esta mañana, nuestras mentes, nuestros corazones, todo nuestro ser, Señor, te alaba, te bendice, Señor. Como dice el salmista en el Salmo 103, dice, alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. El que perdona tus pecados, el que sana tus dolencias, te rescata del sepulcro y te cubre de su amor y su compasión. Ese eres el Dios el cual nosotros alabamos y servimos y cual amamos, Señor. Y queremos escuchar tu palabra hoy, Señor. Queremos conocer más profundamente acerca de este pacto que tú has hecho con nosotros para poder vivir la vida que tú nos has llamado a vivir. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. La historia que quería hablar está en Deuteronomio y es acerca de Balac y luego Balaam, el profeta Balaam y los moabitas. Por favor, me permiten con mi español, de vez en cuando se me va por otro lado, pero ya me conocen muchos aquí, ¿ok? O todos. Pero el pueblo de Israel estaban entrando a la tierra prometida y estaban siendo grandemente bendecidos. Cualquiera que se les enfrentaba les iba mal. El pueblo de Israel siempre los derrotaban. Y eran victoriosos en todo lo que hacían. Y lo que pasó es que el rey de Moab reconoce de que no era necesariamente por su físico o porque eran un tremendo ejército, que tal vez eran buenos, pero él reconoció de que era más que nada algo espiritual. Tenían algo, porque obviamente nosotros sabemos, ¿verdad? Que ellos tenían al Dios de Israel, al Dios Todopoderoso, y tenían al único Dios. Entonces por eso les iba muy bien. Y ese es algo que nosotros también podemos, ese es nuestro beneficio como hijos de Dios. Conocemos al único Dios a través de Jesús, ¿verdad? Y anyway, el rey de Moab se encuentra en esa situación y él va al profeta Balaam, que era un profeta en Israel, y llama para que él le haga maldición a Israel. Y lo que pasa es que él anticipa que con esta maldición los va a poder derrotar. Ok, entonces cuando Balaam, primero Balaam le dice que sí y luego le da las instrucciones qué es lo que necesitaba para hacer los sacrificios apropiados, para entregárselos a Dios, para según él hacer esta maldición. Pero cuando Balaam trata de maldecir al pueblo, el Señor convierte la maldición en bendición. Entonces el otro le reclama. Y el rey de Moab le reclama, le dice, pero yo no te contraté para que los bendijeras, quiero que los maldigas para yo poder derrotarlo. Anyway, y cuando Balaam pregunta y le responde, y le dice, yo no puedo porque Dios está determinado a bendecir. Ok, entonces y recuerde eso usted para su vida, Dios está determinado a bendecir su vida, pero tenemos que hacer su voluntad, ¿verdad? Porque Dios ha hecho un pacto con nosotros y nosotros también hemos hecho ese pacto con Dios. Y Dios no puede maldecir algo que Él ya ha bendecido. Él quiere bendecirlo y Él es fiel a su palabra. En Deuteronomio 23:5 es cuando le dice, mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Okay, entonces Dios estaba determinado, y para nosotros Dios está determinado por la sangre de Jesús, porque el poder de la sangre de Jesús rompe toda maldición. Entonces nosotros estamos la condición nuestra, estamos en las mejores manos, para ponerlo en palabras simples, ¿no? En Apocalipsis también 12:11 dice, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces,
esos tres factores son como nosotros, la iglesia, hemos vencido. ¿Sí? Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Esta es la combinación victoriosa que nosotros podemos, los beneficios de esta combinación victoriosa contra el reino de las tinieblas. Y ahora, como hijos de Dios, hay ciertos problemas que a veces nos enfrentamos siendo parte de un nuevo pacto, ¿okay? Porque existen lo que podemos llamar transacciones legales, y ahorita me voy a explicar un poco más acerca de eso. Pero si vemos en Lucas 22:20, dice, cuando Jesús está instituyendo la comunión, dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. ¿Okay? La promesa era de que iba a haber un nuevo pacto y de que el viejo pacto que venía de Moisés y Dios utilizó a Moisés para instituirlo. Sabemos de que últimamente hay dos pactos mayores. Está el viejo pacto y está el nuevo pacto. Habían varios pactos que Dios hacía con su pueblo, pero el primer pacto que fue el que hizo con Moisés, que cubría el pecado, como hablamos la semana antepasada, y luego está el pacto que hizo con Jesús, que limpia el pecado, que nos lava, que nos hace más blancos que la nieve. Entonces el proceso era un proceso legal en esta transacción, y por eso tenemos la salvación y tenemos el perdón completo de nuestro pecado. Entonces es algo legal, es un pacto que Dios hizo con nosotros. Y voy a usar esa palabra bastante para no olvidar y para hacer énfasis de que Dios hizo este pacto con nosotros. Y definitivamente que tenemos un Padre amoroso que nos ama, que obviamente entregó a su único hijo, a su hijo para que nosotros podamos tener vida. Nuevamente hago ese énfasis. Pero la motivación detrás de nuestra salvación fue el amor. Ok, dije, la motivación fue el amor, pero el proceso en sí fue algo que Dios, fue basado en el pacto. Ok, fue basado en este pacto porque Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a lo que Él dice. Entonces, primera de Juan 1:7 al 9 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Okay? Y lo explica en los siguientes versos. Y dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Okay, varios de ustedes conocen esa escritura, es tan poderosa. Pero ¿qué quiere decir esto? Si estoy en desacuerdo con Dios acerca de mi condición, de mi pecado, pues estoy inclinado, estoy caminando, o estoy inclinando hacia el camino de las tinieblas. ¿Okay? Estoy caminando en la voluntad del diablo, más que nada. Si confieso mi pecado, pues sé que Dios es fiel y justo para perdonarme. Andar en la luz, ¿qué significa? Es andar en la honestidad y transparencia y vivir una vida en santidad, que nada corrupto haya entrado en nuestros corazones. Por supuesto que tenemos cosas que tratan de entrar, pero es una cosa, nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos revela esas cosas que nos pueden, que nos quieren hacer daño espiritualmente hablando, y nos quieren destruir. Pero entonces, en otras palabras, hay una declaración justa. Él es fiel, Él es justo. Y aquí tenemos, esa es una acción legal, ¿okay? De este pacto que Dios hizo con nosotros. Nosotros definitivamente somos salvos, pero somos salvos por la justicia de Dios. Y por eso quise hacer esa énfasis. No es el amor de Dios que nos salva, es la justicia de Dios. Entonces, la motivación de Dios fue salvarnos por su amor, pero, perdóname, estoy pensando en inglés,
pero la justicia de Dios es la que nos salva. Que diga, la justicia de Dios es la que me salva. Que yo no puedo ser acusado por el diablo porque soy justificado por la sangre de Jesucristo. ¿Okay? A veces la oración también puede ser una transacción legal. Usamos, hay que 7,000 promesas en la palabra de Dios, y cuando la aplicamos tenemos que aplicar el primiso, tenemos que cumplir el primiso de la promesa, y porque Dios es justo, ¿okay? Él es justo, Él es fiel a su palabra también. Entonces no puedo sacar la palabra de Dios fuera de contexto, como he dicho, como lo he escuchado decir. Creo que fue el pastor Juan Vallejo, que no podemos usar la palabra de Dios como fuera de contexto, como pretexto. ¿Okay? Entonces legalmente, si yo no cumplo con lo que Dios está haciendo, estoy abriendo las puertas, con lo que Dios me pide, perdón. Yo abro las puertas al diablo para acusarme, y porque he roto el pacto. ¿Tiene sentido? Si yo hago una promesa a Dios, o yo tengo este pacto con el Señor, y yo rompo esa promesa, pues estoy dejando que el enemigo, estoy como saliendo de la mano. Comenzaba con Steve Negrete acerca de este tema, y me gustó la ilustración que dio, de que es como que el Señor, como que nosotros nos salimos de la mano del Señor. No es que Dios nos quiera dejar ir, sino que es como, y yo me imagino como el Señor diciendo, ok, tienes libre albedrío aquí. Anyway, vemos el ejemplo en Malaquías 3, cuando describe que el pueblo de Israel, muchos conocen esa escritura porque lo hablamos cuando hablamos de los diezmos y las ofrendas. Hablando de contexto, ese es un perfecto ejemplo del contexto de la palabra de Dios, y cuando que ellos no aplicaron un pacto que Dios les había pedido. Entonces dice, el pueblo primeramente le había robado a Dios. Dios había hecho un pacto con ellos. Habían de tomar 10% de sus ingresos y entregárselos a Dios, pero no lo hicieron. Miremos lo que dice Malaquías 3, del 8 al 12. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Verso 10. Traer todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador. Que escuchen esa parte. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruiré el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seráis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Que ahora entienden, hablando de este pacto, ellos quebraron el pacto, y el devorador está conectado a esa maldición. Si ellos no cumplían, el diablo tenía ese libre para atacarlos o para hacer lo que él quería, porque ellos, no es que Dios les estaba imponiendo, es que Dios ve a atacarlos. Él no quería eso, pero como es algo legal, como el Señor dice, yo le estoy dando este libre albedrío, pero ellos están tomando la decisión de no honrarme, de no hacer lo que yo les pido, y están quebrando el pacto con Dios. Y son consecuencias, ¿ok? Entonces, eso tenemos que verlo claramente. Y también en 2 de Samuel 21, habla de que el rey David está establecido como rey. Conocemos de que hubo una hambruna en la tierra, y por 3 años, dice la palabra, pero no sé por qué a David no se le ocurre consultar con Dios antemano y preguntarle, Señor, ¿qué está pasando? Tal vez después de un mes o algo, para decir, hey, ok, Señor, enséñame algo. Pues pasaron 3 años. Entonces,
Cuando él consulta con Dios, Dios le responde y vamos a ver lo que le dice aquí. En 2 Samuel 21, el versículo 1 dice, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos y David consultó a Jehová y Jehová le dijo, es por causa de Saúl, por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los Gabaonitas. ¿Okay? David podría haber dicho, pero Señor, ¿yo qué hice? Yo no tengo nada de culpa, yo ni siquiera conozco a los Gabaonitas. Tal vez, ¿qué podría haber corrido por la mente de David? Hace unas semanas hemos estudiado acerca del corazón, conforme al corazón de David. Entonces sabemos que era un hombre que amaba hacer la voluntad de Dios, de que la regaba de vez en cuando, sí. Pero vimos ese ejemplo, ¿verdad? Y entonces Dios no estaba causando esto por David, pero el pueblo, y ahorita vamos a ver, el pueblo se había alejado del pacto, porque Dios había hecho un pacto, y ahorita vamos a ver cuál fue este pacto. Entonces el diablo se estaba aprovechando de que habían roto este pacto, y era algo, como dije, un pacto es algo legal, que a ellos al alejarse de la voluntad de Dios, bueno, el diablo comienza a influenciar y a hacer lo que él quiere hacer ahí. El pacto que habían hecho fue a través de Josué, que era 400 años antes que estuviera David. Josué y el pueblo de Israel nuevamente entran a la tierra prometida. Tan los Gabaonitas eran sus vecinos, pero lo que hicieron estos tremendos se disfrazaron como que iban a una jornada súper larga y se vistieron como, no sé cómo más describirlo, pero tal vez como homeless, que se miraban que todos, y también la ropa toda golpeada por el sol. Recordemos que estaban en el contexto, estaban en un desierto, y tal vez olían mal. Dice que su comida estaba toda, la comida parecía que estaba toda moldy, no sé cómo se dice, vieja y fea. Entonces ellos se disfrazaron de esa manera porque su intención fue hacer un pacto con Josué y el pueblo de Israel para que ellos no los atacaran. Entonces el pacto era, si ustedes no nos atacan a nosotros no nos atacamos a ustedes. Y bueno, así, tú no me atacas y viceversa. Y hacen este pacto y luego Josué termina haciéndolo y termina arrepintiéndose después porque se enteró de que estaban mintiendo. Y cuando Josué consulta con el Señor, pues el Señor le dice, brother, pero ya la regaste. Pues no dice brother, ¿verdad? Textualmente, pero en otras palabras, ya la regaste, pues ya te engañaron. No consultaste conmigo, te engañaron. Hiciste un pacto con ellos y tienes que honrarlo. ¿Ok? Para que veamos, hasta el pacto de personas a persona. Si tenemos que honrar a las personas porque son creadas a la imagen y semejanza de Dios, si hacemos pactos, tenemos que tener cuidado de no romperlos fácilmente. So lo que pasa, este pacto que hicieron, ya pasa el tiempo, Saúl entra como rey, y Saúl, sabemos cómo era Saúl y la persona que era, no era muy buen ejemplo, y simplemente él por querer quitarle, porque quería los bienes de los Gabaonitas, destruye a los Gabaonitas y dejando solamente un remanente. Entonces esto causa el quebrantamiento de un pacto. Okay, él honró el pacto que había hecho Josué con los Gabaonitas. Entonces él tiene que ahora, él personalmente no lo iba a hacer porque sabemos nuevamente cómo era Samuel, pero es como Dios como diciendo, tú quebraste este pacto, tú vas a pagar por esto, tú no arreglaste, ni siquiera pediste perdón, no lo cubriste, y yo no voy a cubrir esto, I'm not going to cover you for this. Perdona que me sale el inglés, pero yo no te voy a cubrir por esto. No te arrepentiste y no hiciste nada para corregir ese error. Entonces, como resultado, el resultado sufre Israel,
Entonces David entra y toma control de la situación después de consultar con Dios, habla con los gabaonitas. Los gabaonitas no querían nada de parte de David, no le piden nada. Lo que sí querían eran los 7 hijos de Saúl. Y entonces, para no hacerla muy largo, David se los entrega a 6, porque uno de ellos sabemos que Mefiboshet, que también es otra hermosa historia de redención que la podemos hablar otro día, pero entrega y estos 6 los mata, y entonces eso ahí fue quebrado esa maldición, fue rota la maldición sobre el pueblo porque no habían, por el pacto que no fue cumplido. ¿Okay? Entonces recordemos, cuando nosotros quebramos un pacto, eso impide la bendición. ¿Okay? El quebrantamiento de pactos impide la bendición y también impide el crecimiento espiritual en tu vida. Okay, estos pactos se presentan en diferentes maneras. Nosotros podemos decir, yo puedo hacer una promesa a alguien y no cumplirla. Hasta en mi propio trabajo puedo decir, no cumplo, hago el pacto con mi trabajo y no cumplo con lo que me están pidiendo hacer. Un gran ejemplo, puedo hacer con mis hijos, también puedo hacer un pacto de que voy a pasar más tiempo contigo. Estoy empezando así, pero hay tantas cosas que podemos dar ejemplos, ¿verdad? El matrimonio, ¿verdad? No honro a mi esposa no estoy honrando a mi cónyuge, he quebrado, si he sido infiel, pues estoy quebrando ese pacto que he hecho con ella y con Dios. Okay, y tenemos que ver también que si nosotros hemos sido la persona que causó el quebrantamiento del pacto, una manera que podemos romper cualquier maldición que haya allí, eso es a través del arrepentimiento y pidiendo perdón a la persona. No estoy diciendo que tiene que reaccionar, sí, let me embrace you, déjame que todo está bien ahora, ok, no, pero el hecho de que yo rompí esa maldición y decir, mis palabras traen vida, y también yo puedo romper esa maldición y decir, en nombre de Jesús, primeramente te pido perdón por haberte hecho eso, y también yo pedirle perdón al Señor, y ya no hay acusación de parte del diablo en esa área, ok. Entonces, nuevamente, no estoy hablando de completa reconciliación con la persona, que se hacen mejores amigos, pero la idea es reconocer y romper. Y esto, tenemos que entender que Dios también, la voluntad de Dios es siempre es traer restauración, traer sanidad, y de que haya, pues que no haya división y que haya siempre poder estar en ese proceso de santificación, que estamos siendo más y más como Jesucristo, ¿verdad? Y no solamente eso, hermanos, a veces también existe lo que llamamos la iniquidad generacional, y eso tengo que tener mucho cuidado porque no quiero sonar, bueno, lo voy a explicar y mientras lo enseño usted va a ir entendiendo a lo que quiero llegar con eso, sino que hay muchas enseñanzas ahí de generational curses que son llevadas un poco fuera de contexto. Entonces quiero tener cuidado. Pero cuando la Biblia habla de maldiciones, más que nada está hablando de consecuencias negativas o severas de decisiones que hemos tomado, nuevamente, cuando rompemos un pacto. Y a veces pensamos que son causadas por Dios y en realidad no es así. Es algo que nosotros, nuevamente, Dios, como que nosotros nos salimos de la mano de Dios. ¿Ok? Gracias, Steve, por esa ilustración, me encantó. ¿Ok? En el caso de David, él no había fallado, él no había hecho nada. El líder anterior de la nación fue el que tomó esta decisión de romper este pacto que Josué había hecho con los gabaonitas.
y fue lo que trajo dolor y sufrimiento y consecuencias para el pueblo de Israel. Lamentablemente esto ocurre. Y esto nosotros lo conocemos también porque como nación, hablando de los Estados Unidos, hemos pecado por decir, los líderes antepasados, algunos estaban contra la esclavitud, pero por motivos económicos y se comprometieron, compromise, no sé cómo se dice esto en español, creo compromise, se comprometieron y fueron contra la voluntad de Dios y hicieron pues llegó a la esclavitud, a llegar a como fue, y todavía vemos ese impacto. Existe el racismo, existe todo tipo de maldades a resultado de eso, por las decisiones de otras personas, porque rompieron un pacto de no amar a su prójimo como a sí mismo, ¿verdad? Entonces, cuando tomamos decisiones nosotros también como nación de destruir la fundación de la familia, cuando aparece la anarquía, cuando decidimos matar 60 millones de babies y como que cerramos los ojos y simplemente es la manera de la cultura, o el matrimonio ya entre una mujer y un hombre como fue creada desde el principio, como la creó Dios. Ahora eso ya no es visto como lo regular, lo normal. Ahora hay tantas diferentes ideas de lo que es un matrimonio que son completamente erróneas, y lo digo con muchísimo amor, pero son quebrantamientos de pactos del diseño que Dios hizo. También cuando ahora ya un niño no puede ni siquiera, le damos la libertad a un niño de decidir qué va a ser, o niña o niño. Es muy triste, es muy estamos quebrando la promesa, lo que Dios te había diseñado, y lo que nosotros decidimos que vamos a honrar a Dios con la obediencia de cómo vamos a instruir a nuestros hijos, y luego dejamos que más bien la cultura sea la influencia. Estamos rompiendo, estamos alejándonos de un pacto que hicimos con Dios. Tal vez no lo veamos de esa manera, pero lamentablemente afecta grandemente de nuestras vidas, afecta nuestra cultura. Entonces tenemos que ser mucho más prudentes, mucho más intencionales en ver cómo eso está causando estas maldiciones en las vidas y en nuestra cultura, pero nosotros también tenemos la autoridad de romperlas en el nombre de Jesús. Quiero hablar también acerca del principio en las Escrituras que es el arrepentimiento por identificación. Por supuesto, el Señor ha perdonado nuestros pecados, pero por decir, yo puedo dar un ejemplo mío. Yo cuando estaba mucho más joven, encontré un Playboy en una casa y otras cosas, y yo empecé a buscar eso, y que luego a mí me impactó muchísimo, porque ya comencé no me di cuenta, pero me estaba haciendo el valor que yo me daba, el valor que yo tenía para lo que es el sexo, para lo que es the sanctity, la santidad de la mujer, o simplemente de una persona, el valor que Dios había puesto. Yo tenía un concepto erróneo acerca de eso, y luego también tuve un concepto erróneo acerca de cómo yo me miraba como hombre,
Y entonces, cuando comencé a ver esto, mi mente fue, no me di cuenta hasta que estaba más ya en mis 20s, que esto, cómo me afectaba. Y tal vez yo lo miraba, simplemente fue como fue moldeado en mi mente, pero no, porque ya siendo hijo de Dios, fue en realidad una maldición para mi vida, porque me tenía atado y tenía un concepto completamente erróneo. Y yo tuve que enfrentar eso y tuve que reconocerlo primeramente y pedirle al Señor ser transparente con Dios. Y aunque sabía que yo era limpio por la sangre de Jesús, que yo soy limpio y que soy, que el Señor me ve limpio, hay cosas en mi mente que el Señor va purificando de adentro para afuera, que yo desde mi vida de chiquito he recogido y tuve que yo extender, a eso quiero llegar, tuve que yo extender el perdón a la persona que me abrió las puertas a eso. Y me acuerdo cuando la persona me lo enseñó, cuando yo lo encontré, cuando esta persona me abrió las puertas, yo tuve que aprender a extender, pedir perdón por esa persona y también romper cualquier maldición que había que estaba afectando mi conciencia, que estaba afectando mi caminar con Dios, porque me tenía atado. Entonces yo tuve que enfrentar eso y el Señor, por su gracia y su misericordia, rompió eso, pero no fue algo que así de entre la noche y la mañana. Tuve que ir reconociéndolo y tuve que ir, y hay varios ejemplos de cosas que enfrentamos de esa manera, pero tenemos que ser completamente honestos y pedirle al Señor que rompa estas iniquidades. Okay. Algunos dirán, yo no voy a tomar responsabilidad por los pecados de mis antepasados, pero recordemos que el diablo usa la familia como un punto de acceso. Que recordemos que el diablo usa tu familiar más cercano para atacarte en esas áreas, ¿no? Y te acusa con diferentes pecados y te acuerdas cuando hiciste esto y que tú eres de esta manera y así te comienzas a creer lo que el diablo intentó para mal. Y esto produce en nosotros iniquidad generacional, porque continúa esto un proceso, porque antes de yo conocer al Señor, yo no miraba nada malo con querer ver mujeres o cosas así, ¿verdad? Gracias a Dios que me abrió los ojos y me reveló estas cosas. Aún siendo hijo de Dios, temprano en mi caminar con el Señor me reveló esto, porque me estaba impidiendo mi crecimiento. Y quería mencionar esos 3 tipos de pecados. Está el pecado que es el pecado que se llama, que es cuando no le atino al blanco, cuando no le pego al blanco o no le acierto al blanco. Luego está la transgresión, que la transgresión es rebelarse contra Dios, y se refiere al pecado presuntuoso. Significa elegir intencionalmente o desobedecer para traspasar deliberadamente. Cuando a sabiendas hacemos mal, por decir, ejecutar una señal de alto, stop sign, decir una mentira o descaradamente simplemente descartar a una persona de autoridad. Y eso también va a los hijos contra sus padres. Si dices que amas a Dios y no estás honrando a tus padres y descaradamente haces lo que tú quieres, I'm sorry, pero I'm not sorry. Estás pecando. Y estamos transgradiendo. Entonces, esa es la palabra transgresión. Primera de Juan 3:4 nos dice, porque el pecado es la transgresión de la ley, que es lo que Dios había establecido como correcto. Y tercera, la iniquidad. Dice, es pecado o transgresión que ha sido repetida una u otra vez sin arrepentimiento. Tienes
en otras palabras, una inclinación hacia a ese pecado. Okay, Salmo 32:5 nos dice, dice David, te reconozco mi pecado y mi maldad no he ocultado. Hablándole al Señor, dije, confesaré mis transgresiones al Señor y perdonaste la iniquidad de mi pecado. Okay, puedo dar un ejemplo de, por decir, una persona alcohólica que continuamente se emborracha, no encuentra nada más que el placer de emborracharse, de embriagarse. Y eso es iniquidad, porque es algo continuo que estás haciendo. Sabes que no es correcto, pero lo seguís haciendo. Y vas a una fiesta, ves el licor, no puedes simplemente decir, no voy a tomar. Ya no tenés control, más que nada ya le has dado el control a esa iniquidad, has decidido darle el control al licor, estás decidiendo tomar esa decisión de pecar contra el Señor, ¿ok? Y eso estoy hablando a los hijos de Dios, ¿ok? Escuchen lo que dice hablando Moisés en Éxodo 34, 6 al 7, dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares. En Deuteronomio 4:9 también dice, por 1000 generaciones. Porque quise mencionar eso porque menciona, guarda misericordia a millares. Y luego continúa, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera generación o cuarta generación. Entonces todos estos pecados que acabo de mencionar nos hacen culpable, te hacen culpable, pero Dios guarda su misericordia a millares. ¿Por qué? Recordemos que es la sangre de Jesucristo que cubre todo esto. Pero que de ningún modo, también describe, tendrá por inocente al malvado. Entonces, luego dice esto, y que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Algunos creen que Dios está diciendo, bueno, si ellos pecaron, voy a juzgar a todas las generaciones, ¿no? Esto no es lo que está diciendo el Señor. Lo que está diciendo es que para los que no se arrepienten y no enfrentan este pecado, Dios va a tener que visitar las iniquidades, porque sus hijos van a caer en esta iniquidad, luego los nietos, luego los bisnietos, y luego así consecutivamente. Y es algo que es generación tras generación tras generación. Y esto pasa cuando no tratamos con la iniquidad. Tiene que ser revisitado por Dios y sí, de generación en generación. Ahora, por decir, no siempre, toda enfermedad, toda cosa que tal vez enfrentemos en nuestras vidas, conflictos que enfrentemos en nuestras vidas, es necesariamente resultado de un pecado de otro. Esto lo vemos también porque vivimos en un mundo caído, pero Jesús también lo dice en Juan 9, 2 al 3, que le dice, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Okay? ¿Quién pecó? Nadie. ¿Okay? El único que pecó fue Adán en este contexto. Pero tenemos que reconocer que es la consecuencia del pecado, que de la pasada generación,
Perdón, déjeme repetir eso. Tenemos que reconocer, no es la consecuencia del pecado que es pasada de generación en generación, es la iniquidad, ¿ok? Que necesita ser quebrantada. Esta iniquidad que es continua, ¿ok? So, nuevamente usted, el alcohólico, o si estamos viviendo, sí, digamos, o una familia que es un padre que ha sido infiel a su esposa, pero nunca se arrepintió, luego vas a ver el fruto de tus hijos haciendo la misma cosa. Y nuevamente estoy hablando a hijos de Dios, y más a los que no siguen al Señor. Levíticos 26, 40 al 42 nos dice, y confesaron su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí. Y también porque anduvieron conmigo en oposición, yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar a la tierra de los enemigos. Entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob y asimismo de mi pacto con Isaac y también de mi pacto con Abraham me acordaré y haré memoria de la tierra. Vean cómo el Señor se acuerda de estos pactos que nosotros hacemos con Él o de que Él hizo con nosotros. Él es el creador de los pactos. Y eso en esta escritura que acabamos de leer, el Señor nos trae a la luz esto. También Dios hablando a Israel, cuando le está hablando a Israel y le está diciendo, si se alejan, pues estas van a ser las consecuencias que van a haber. También en Nehemías 9:2 dice, y ya se ha habido apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. ¿Ok? ¿Qué es lo que hicieron? Dice que confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. ¿Ok? Nuevamente, no es que la sangre no nos cubra, sino que hay iniquidades que existen y siguen apareciendo en nuestras vidas y tenemos que nosotros reconocerlas y decir, déjame, porque yo pertenezco a Dios. Yo ya no, este pasado no me tiene atado a mí. ¿Ok? Y como somos personas que somos siendo santificadas, tenemos que buscar en lo más profundo de nuestro ser y dejar que el Espíritu Santo, más de lo que yo pueda buscar, dejar que el Espíritu Santo en esa intimidad que podemos tener con Él, que Él busque lo más profundo de nuestro corazón y nos revele las cosas que nos están atando. ¿Ok? Segunda de Crónicas 7:14 dice, esta la usamos mucho cuando oramos por avivamiento, oramos por un despertar espiritual. Dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscarán mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Okay? Deberíamos hacer esto cuando nosotros nos mudamos a una casa. Si yo me mudo a mi casa, a una casa nueva, caminar esa propiedad y, Señor, pedir perdón por cualquier iniquidad que haya ocurrido en esa casa. Realmente yo estoy protegido, mi familia está protegida por la sangre de Cristo, pero no me quita la responsabilidad de recordar, sí, de romper cualquier maldición que tal vez, porque yo no sé si habían satánicos viviendo ahí y que usaban la casa para prácticas, eso es algo extremo, ¿verdad? Pero no tiene que ser algo así, no tiene que ser solamente el satanismo, pero todo lo que no es del Señor le pertenece a Satanás, así que puedo ser así de extremo. La idea es romper cualquier maldición. Si hubo algo ahí, nuevamente infidelidad, cosas así, romper eso. Si fue usado para algo que era contra la voluntad de Dios, si Señor, yo rompo esto, rompo cualquier maldición que fue establecida en esta casa. Y bueno, esta casa es tuya, esta casa es santificada, este hogar te pertenece a ti. Entonces, sí, reconozcamos eso.
¿Ok? Gálatas 3:13 dice, Cristo, nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que ha colgado en un madero. Okay, como he mencionado antes en este mensaje, y disculpe que este mensaje es un poco largo porque hay tantas escrituras, pero quería hacer estos puntos. Pero recordemos que estamos en este proceso de santificación. Ya pasó, pero lo estamos pasando. ¿Okay? Porque somos santificados por la sangre de Jesucristo, pero estamos en el proceso de santificación. Entonces, por eso dije, de adentro para afuera, el Señor va santificando, nos va sacando cosas que tal vez no nos damos cuenta, que tal vez nos alejan o tenemos una inclinación, porque es lo que hemos conocido toda nuestra vida. ¿Okay? Tenemos que romper cualquier acusación contra mis familiares, para que el diablo no pueda decir, yo tengo autoridad en esto, porque ustedes no han hecho nada acerca de esto. ¿Okay? El pacto de Dios con nosotros es, pues, la sangre de Jesucristo nos lava, nos limpia de todo pecado, pero nosotros también, aunque no pertenecemos al mundo, hay cosas del mundo que todavía nos tratan de atar. Isaías 43:25. Yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo, dice el Señor, y no me acordaré de tus pecados. Hazme recordar, entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte. Esa escritura me encanta, es tan poderosa. Si lo escuchamos como el Señor nos está diciendo, hazme recordar, entremos en juicio juntos. Okay, Dios quiere hacer esto con usted, conmigo, y habla para justificarte. Señor, hay esto en mi vida, sácalo de mi vida, Señor, lo reconozco. Yo no fui el que lo inició, Señor, pero, Señor, pido perdón y pido perdón por los pecados de mis antepasados, y porque quiero romper cualquier maldición que el enemigo ha causado o que ha establecido en mi vida. Ahora yo pertenezco a Dios. ¿Okay? Dios nos invita a entrar juntamente con Él. Qué hermoso que es nuestro Dios por hacer esto. Y nuevamente sabemos que eso fue a través de la sangre de Jesús, pero esto siempre fue la voluntad. Eso está en Isaías 43. Siempre fue la voluntad de Dios. Podemos nosotros interceder por nuestros familiares, interceder por nuestra comunidad, por las iniquidades de nuestra nación. Nosotros tenemos que ser activos en esto, iglesia. Y recordemos que tal vez no fue nuestro pecado, pero somos nosotros el real sacerdocio. Recuerda que el sacerdote era el que entraba por el pueblo. Sabemos que Jesús fue el sacerdote que entró por nosotros, pero nosotros somos llamados el real sacerdocio. Entonces, ¿qué quiere decir? Nosotros estamos intercediendo por otros, y podemos interceder por nuestros familiares, interceder para estar libres de cualquier cosa que el enemigo haya querido tenernos atados. Es mi debilidad. Primeramente no es tuya. Ya hay que cambiar ese lenguaje y decir, no, Señor, tú te entregaste en la cruz por mí para yo poder vivir esta vida libre de pecado, libre de condenación, como mencioné al principio del servicio, y libre de cualquier atadura. ¿Ok? Con esto concluimos, pero quería que oremos. Pero usted, es algún proceso, pídale al Espíritu Santo que busque su corazón y lo más profundo de su corazón y le revele estas cosas que tal vez lo tenga atado, pero sea completamente. Dios no es ignorante a lo que usted ha vivido, lo que usted conoce, y tal vez usted es ignorante a lo que tal vez lo tenga atado, y por eso es importante dejar que el Espíritu Santo busque lo más profundo de nuestro corazón para revelar estas cosas. Señor, búscanos, conoce nuestros corazones y revela las cosas que, Señor, nos tengan atados, que no nos permiten vivir
vidas libres que tal vez traen ansiedad, cosas que hemos vivido una vida atada a la ansiedad, tal vez. Eso se me viene a la mente inmediatamente. Sé que es una época donde la ansiedad y el temor, pero todo eso tiene su raíz. Porque a veces, Señor, hemos roto pactos contigo, o tal vez no nosotros, pero familiares o personas en nuestras vidas han roto pactos contra ti, Señor, y nosotros no hemos sabido y no hemos identificado, más que nada, y no te hemos pedido, Señor, que lo identifiques para poder ser libres y ciertamente libres como tú quieres que vivamos, Señor, aún aquí en la tierra, Señor. Gracias que tenemos el privilegio de vivir una vida y vida en abundancia, y esta abundancia viene en esta relación contigo, esta intimidad, esa transparencia, Señor, de que tú puedas entrar y reconocer lo más profundo de nuestro ser, para nosotros poder honrar este pacto que tenemos contigo, Señor, de vivir una vida santa, una vida pura, una vida que te honra a ti y te trae gloria sobre todas las cosas. Te amamos, Señor. Invitamos a tu Espíritu Santo que entre y hagas, Señor, lo que solo tú puedes hacer, Señor. Y lo pedimos en el poderoso nombre y por la sangre que lava, que restaura, que renueva y que nos limpia y que nos hace nuevos, nos haces hijo tuyo, Señor. En el nombre y poderosa sangre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Iglesia, los amamos, sean bendecidos. Si usted tiene una petición, por favor, no tenga pena y escríbanos, o como dije, suscríbase también para poder tener conversación con ustedes. Los amamos y los vamos a ver muy pronto. Dios nos los bendiga.